Un saludo cariñoso en el amor de Cristo para todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta nueva sección que hemos titulado En lo profundo con Dios, donde abordaremos temas que a lo largo de los años han causado controversia entre los creyentes. Nuestra intención, antes que nada, es glorificar al Dios Altísimo, edificar el cuerpo de Cristo que es su iglesia, y que cada uno de nosotros como ministros y embajadores de la palabra de Dios estemos entrenados y preparados para presentar defensa de la sana doctrina. Y sin más preámbulo, demos inicio al capítulo de hoy, el engendrado de Dios. Consideramos empezar esta serie con el estudio de la divinidad de Jesús, a razón de que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es plenamente cristocéntrica, y también porque desde la fundación de la Iglesia primitiva, tanto los apóstoles como sus discípulos hubieron de enfrentar fuertes debates teológicos con sus adversarios. Su lucha más ferviente fue contra los gnósticos y los judíos. Ambos tenían algo en común: negaban la deidad de Jesús. El motivo de los judíos para rechazar este hecho ya lo sabemos, y es que la mayoría de ellos no recibieron al Mesías prometido porque no fueron capaces de reconocerle a pesar de tener con ellos la palabra profética. En el caso del movimiento gnóstico, rechazaban la deidad de Jesús por otras razones. Gnosticismo proviene de la palabra gnosis, que significa conocimiento, y ellos alentaban a las personas a buscar un mayor conocimiento y una comprensión más sofisticada de las creencias cristianas que lo que los apóstoles y las iglesias locales enseñaban. Según ellos, podían adquirir un conocimiento superior que se hacía tentador y atractivo para muchos, porque se llegaba a él a partir de lo místico y lo secreto. Por otro lado, el gnosticismo aseguraba que todo lo que es material es malo e impuro, y que la vida verdadera solo tiene sentido en el plano espiritual. Este tipo de razonamiento los lleva a concluir que Jesús, quien es Dios hecho carne según las Escrituras, se convierte en algo material, y para ellos lo material no puede ser Dios, y por lo tanto, un ser santo bajo ningún concepto podría ser igualado a un hombre y al mismo tiempo ser llamado Dios. Es en este contexto histórico donde se da origen a varias doctrinas que separan a Jesús del Padre para presentarlo solamente como una criatura espiritual. Uno de los expositores más prominentes de esta herejía fue Arrio, al declarar que Jesús no era coeterno con el Padre, ni tampoco compartía su sustancia y naturaleza. Por este motivo, fue exiliado y declarado hereje. Arrio y sus seguidores basaron su creencia en versos bíblicos aislados de sus contextos, y por ello, concluyeron que Dios el Padre es el único Dios y que el Hijo es un Dios pequeño que fue creado. Durante la época de la Reforma, esta creencia fue predicada en Europa por Fausto Socino, fundador del socinianismo, y en el periodo moderno fue acogido en Estados Unidos por Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, y también por otras denominaciones pseudocristianas. A continuación pasaremos a hacer una defensa de los textos más usados por las sectas para desacreditar la deidad de Jesús. Ellos definen a Jesús como un ser que al ser engendrado por Dios el Padre es creado, y si es creado, entonces no es eterno, tuvo un principio y por consiguiente no es Dios. Para asegurar esto usan los siguientes textos: Juan 1:14, donde se le llama a Jesús el unigénito del Padre; Juan 1:18, el unigénito Hijo; Juan 3:16, Hijo unigénito; Juan 3:18, unigénito Hijo de Dios. La constante en estos versos es el uso de la palabra unigénito.
Para los seguidores de Arrio, esta palabra tiene un único significado, y es el de que Jesús es el único Hijo engendrado, es decir, el único ser creado directamente por las manos del Padre. Pero bíblicamente hablando, este término adquiere otro significado cuando leemos la carta a los Hebreos, donde dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Sabemos perfectamente que Abraham no solo engendró a Isaac, también engendró a Ismael, quien fue el primero o el mayor. Por lo tanto, la palabra unigénito tiene otra connotación. Esta palabra proviene del griego y está compuesta por dos palabras a su vez: el adjetivo mono, que significa uno, y el verbo ginomai, que además de significar el único en su clase, significa también surgir o aparecer en la historia, como lo indica Hebreos capítulo 1, verso 5, otro texto que también usan los arrianos modernos para negar la eternidad del Hijo. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré al Padre y él me será a mí hijo. Para interpretar correctamente este verso, se debe entender por el contexto de la carta a los Hebreos que el autor está haciendo referencia no a la naturaleza divina del Hijo, no apunta jamás a que el Hijo sea creado, sino al comienzo de su vida humana en la tierra, tal cual se prometió en el Salmo capítulo 2, verso 7. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi Hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. La Escritura se encarga de hacernos saber específicamente que la palabra engendrado es usada para demostrarnos la autenticidad y procedencia de nuestro Salvador como Hijo de Dios y poseedor de la misma naturaleza que Dios, pero en la carne. Dios nos dice en su palabra que existe un orden para todo. Cada animal y cada planta se reproduce según su género y su especie. Así que siguiendo esta regla, un ser divino no engendra un ser netamente humano, sino que engendra un ser humano con propiedades divinas. Este es el sentido que quiere transmitir la palabra engendrado y no que fue creado. Cristo es el mismo siempre, así que para Él no hay un inicio, no existe el hoy. De Él siempre hablamos en términos de eternidad. La palabra engendrado no fue usada para decir que fue creado en ese momento, sino para demostrar que es el Hijo de Dios, su misma naturaleza y esencia. Nos revela su identidad, mas no su origen. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, como nos dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Él es eterno, no dejó de ser lo que era para ser lo que no era. Una cosa es continuidad de la otra, es decir, era Dios, continuó siendo Dios e incorporó nuevas propiedades a su esencia divina. El hecho de que un hijo es engendrado por el Padre garantiza que el Hijo comparte la misma esencia que el Padre. Por eso en el libro de Lucas capítulo 1 verso 35 leemos: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si pueden notar, antes de nacer ya se le llamaba santo ser. Solo Dios es santo. Ningún hombre, por más justo que sea, es santo. Dos seres imperfectos como José y María no podían dar vida a un ser santo. Ni Adán en su perfección fue considerado santo ser. Existe una gran diferencia entre ambos. Este concepto acerca de que Jesús fuese llamado Hijo de Dios, los judíos los comprendían perfectamente y sabían las implicaciones que esto tenía. Entendían que era un ser igual que el que lo engendró
y por eso no estaban dispuestos a aceptarlo, desconociendo así las profecías que de antemano habían anunciado este hecho. Hoy en día, muchos se mantienen en la misma ignorancia. Solo Jesús ha sido el único hombre llamado santo. ¿Por qué? Porque como dice Colosenses capítulo 2, verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y por qué fueron creadas las cosas en Él? Porque en Él estaba la vida. Primera de Juan capítulo 1, versos 1 y 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Verbo, la palabra de Dios, no es algo aparte de Dios que Él creó. El Salmo 119, verso 89 dice, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Y el Salmo 33, versos 6 y 9 argumenta que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. De ahí que podamos entender a la luz de las Escrituras que antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No se pierda nuestro próximo episodio en lo profundo con Dios. Que Dios me los bendiga a todos.